Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión de su curso de inspección técnica para estructuras temporales. Esta tarde nos va a acompañar el ingeniero Ismael Hernández Hernández, a quien voy a tener el gusto de presentarles. Antes de iniciar, les comento las reglas generales de este curso. Les vamos a pedir, por favor, en esta ocasión, para evitar el ancho de banda, que mantengan sus cámaras apagadas, por favor, que los micrófonos se mantengan silenciados para evitar alguna interrupción en la sesión y permitir que los ponentes trabajen de manera correcta durante toda esta primera sesión. También les pido, por favor, que cualquier información o cualquier comentario nos lo hagan llegar a través de la cajita de comentarios y también cuando se puedan hacer el acceso a los micrófonos, respeten los comentarios de los compañeros de forma respetuosa y amable, aunque nuestra opinión difiera de lo comentado, para mantener una sesión cordial y educada en este espacio. Bueno, sin más preámbulo, les voy a dar una pequeña presentación del ingeniero Ismael y comentarles que ahorita en un momento vamos a también tener la presencia del doctor Irán. Entonces, bueno, tengo el gusto de presentarles al ingeniero Ismael Hernández Hernández, quien es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Tehuacán. Cuenta con un diplomado de elaboración de memorias de cálculo estructural por el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. También tiene una formación académica en mejoramiento y difusión de tecnología sismorresistente para edificaciones en países de América Latina por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, el JICA. Además, ha realizado capacitaciones sobre promoción de inversiones en reducción de riesgo de desastres a través del plan local de RRD, Agencia de Cooperación Internacional del JICA. Y cuenta con el diplomado de análisis y diseño estructural por ABC Ingeniería, el diplomado de evaluación y reforzamiento de estructuras dañadas por sismos por el Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca y el diplomado en explosivos de incendios, y además cuenta con los créditos de maestría en construcción y estructuras por el CSIC. Es instructor de la Fundación Miyamoto Internacional y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México. Evaluador y coordinador de evaluación del programa Hospital Seguro. Fue jefe de unidad departamental de evaluación de riesgos en centros de atención y cuidado infantil e infraestructura educativa en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Es docente de la Universidad Dussens y la Universidad UNIS. Ha participado como ponente en varios congresos nacionales e internacionales en temas de ingeniería civil y gestión de riesgos, y colaboró en la dirección de dictámenes de seguridad estructural de edificaciones existentes en el Instituto de Seguridad de las Construcciones en Ciudad de México. Y actualmente es subdirector de Prevención y Atención de Riesgos en la Alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México. Es un gusto presentarles al ingeniero Ismael Hernández Hernández. Los dejo a su cargo. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal, Inge? Muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Esperando me escuchen muy bien. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, poder platicar, poder presentar pantallas sobre este tema bastante interesante. Voy a permitirme compartir pantalla. Por favor, agradezco a los presentes. Nada más me indiquen si se escucha bien mi presentación, bueno, se escucha bien mi voz y si están viendo la presentación. Sí, se ve. Todo bien, Inge. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión de nuestro curso. El día de hoy, pues bueno, vamos a platicar de este tema bastante interesante. Sabemos que este tipo de instalaciones, de edificaciones, pues existen en todo el país, ¿no? Si nos vamos a Sonora, Sinaloa, Querétaro, Michoacán, Puebla, Tijuana, San Luis Potosí, en cualquier lugar vamos a encontrar este tipo de estructuras. Este tema es bastante interesante porque tenemos responsabilidad tanto el director responsable de obra, el corresponsable en seguridad estructural, el responsable oficial de protección civil, el tercer acreditado, el personal de protección civil, el superintendente de obra, el supervisor de obra, todos los que estamos involucrados durante el montaje, el trabajo, instalación de este tipo de estructuras, pues obviamente tenemos cierto nivel de responsabilidad. El reglamento, la normativa nos pide como tal llevar a cabo una inspección técnica, pero hay que saber a qué nivel es esa inspección que vamos a realizar, pero también qué aspectos tenemos que revisar, qué puntos nos toca revisar y tomar en cuenta para decir, esto es lo que yo voy a revisar y esto es lo que yo tengo que revisar, lo que tengo que corroborar
y saber y verificar que las instalaciones están en buenas condiciones. ¿Sale? Entonces, durante estas horas que vamos a estar en este curso, vamos a estar compartiendo pantalla también con el doctor Irán Jesús de la Cruz, que de hecho el día de hoy está con nosotros, y vamos a estar viendo varios aspectos interesantes de este tema. Voy a continuar. Y bueno, el temario que tenemos propuesto para ustedes en este curso es este, son 8 puntos prácticamente los que vamos a revisar y vamos a estar plasmando. El primero de ellos nos habla sobre la importancia que tiene la seguridad estructural de las estructuras temporales. El día de hoy vamos a tener el gusto, bueno, su servidor y el doctor vamos a estar compartiendo este tema. Posteriormente, normatividad aplicable. Y ahí vamos a ver qué nos pide el reglamento de construcciones al respecto, qué nos piden los términos de referencia, las normas técnicas, las temporales, también. Entonces, ¿sí? Entonces, todo este tipo de trámites son los que vamos a estar revisando. Nos vamos a dar cuenta que existen diferentes lineamientos y diferentes requerimientos. Vamos a revisar cada uno de ellos y vamos a ver cuáles son aplicables para diferentes sitios o diferentes zonas. En el tema 3 tenemos tipos de estructuras temporales. Y vamos a ver que existen diferentes tipos de estructuras temporales. Muchas veces algunas de ellas ni nos las imaginamos, ¿no? Normalmente o cotidianamente estructuras temporales le llamamos a un escenario, una carpa, un juego mecánico. Sin embargo, se van a dar cuenta que no son las únicas que existen. Tenemos una diversidad de estructuras y cada una de ellas debemos revisarlas. Después vamos a hablar un poquito de la memoria de cálculo estructural, cómo se conforma, cómo se elabora, qué aspectos debe de incluir la memoria de cálculo, quién la debe de elaborar y cómo se debe de revisar. Esto es importantísimo. Después vamos a ver la inspección técnica, la visual, ya la en sitio, a estructuras temporales. Vamos a mostrar diferentes ejemplos y la idea sería que ustedes puedan hacer ejercicios con algunas imágenes, puedan ir identificando cuáles son los aspectos que cumplen y cuáles son aquellos aspectos que no se cumplen. La carta descriptiva de las estructuras temporales, porque, como les comentaba anteriormente, la normativa te pide una carta descriptiva, pero hay que saber qué aspectos, no solamente es llegar y decir escenario de 10 por 12 por 5 metros de altura, construido con 4 torres y un templete de madera y armaduras de aluminio, y ya. No, una descripción, una carta descriptiva de una estructura temporal lleva más que solamente esos aspectos, ¿no? El punto 7, vamos a hablar del dictamen técnico de seguridad estructural, y esto también es importante. El reglamento de construcciones a través, bueno, los términos de referencia te piden también un dictamen técnico de seguridad estructural de las estructuras temporales, pero a veces nos ingresan, o bueno, nos llegan, por ejemplo, dictámenes, pero estos dictámenes son descriptivos como tal, realmente no tienen alguna parte técnica, ¿no? Si revisamos el artículo 177 del Reglamento de Construcciones, nos pide un análisis o una evaluación cuantitativa que hace referencia a un análisis numérico como tal, ¿no? Y pues, nos vamos a dar cuenta que los dictámenes en su mayoría son solamente cartas descriptivas que no cumplen con los requisitos. Y bueno, algunos que ya han tomado curso conmigo se acordarán que hemos platicado mucho del contenido del capítulo 10º, perdón, de la norma técnica de evaluación, donde trae los aspectos de un dictamen de estabilidad y seguridad estructural. Y aunque eso es atribución del corresponsable, pues el DRO tiene que apegarse a esos requerimientos. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos no cumplen con todos esos aspectos. Y por último, cerrando el tema, vamos a hablar un poquito de las conclusiones de diferentes recomendaciones. Nos vamos a dar cuenta que existen pautas para poder llevar al cumplimiento normativo de la población, de los ferieros, de los responsables de los eventos, que es importante que ellos también puedan sensibilizarse sobre este tipo de estructuras y obviamente sepan también qué solicitar, porque obviamente si tú eres el promotor de un evento, pues al final tú no eres el dueño o el propietario de la estructura temporal. Tienes que saber qué le voy a solicitar al propietario o que a quien me está arrendando la estructura, ¿no? Esto con la finalidad de que yo pueda cumplir y pueda proporcionar la información que corresponda para el trámite ante gobierno o ante la instancia que corresponda. ¿Sale? Entonces, en general, este va a ser el temario que vamos a estar desarrollando durante todas nuestras sesiones. ¿Sale? Ok, y vamos entrando en materia porque son pocas horas y la verdad es que es bastante información la que vamos a estar atacando. Bueno, de entrada,
vamos a platicar un poquito sobre la definición de las estructuras temporales. ¿Qué son las estructuras temporales, no? Y viene una pequeña definición que ustedes alcanzan a ver ahí en pantalla y nos dice que las estructuras temporales son estructuras metálicas que normalmente se colocan durante un tiempo limitado y que se utilizan o se construyen para un fin o un objetivo determinado, ¿no? Normalmente el tiempo de duración de instalación o de operación más bien y funcionamiento es muy corto. Pero quiero detenerme aquí tantito con algo. Si nosotros analizamos un poco el tema de estructuras temporales, pues las más conocidas, ya les comentaba, es un escenario, una carpa, un juego mecánico. ¿Qué tiempo dura un juego mecánico instalado? En algún lugar, en algún sitio, pues normalmente máximo se lleva una semana, semana y media, que es lo que dura una feria, ¿no? Por ejemplo. O un escenario, pues dura instalado lo que dura el evento. O, por ejemplo, si nos encontramos una carpa, pues la carpa va a durar 2 días, ¿no? En lo que dura la feria igual. Pero después de esos 2 días se retira y se va a otro sitio y ya se acabó. Bueno, vean en la parte de abajo tenemos una imagen que justo tenemos la estructura de un circo. ¿Cuánto tiempo dura un circo? Un circo puede llegar a durar hasta 45 días en un punto instalado, pero después de ese tiempo igual se retira y se lleva a otro sitio. Entonces es importante que durante todo ese tiempo, por ejemplo, la documentación que emite el director responsable de obra, el corresponsable en seguridad estructural, el ROPC, el tercer acreditado, cubra la totalidad del evento. Si durante esos 45 días, por decir algo, que va a durar la estructura ahí, solamente va a operar los fines de semana, el DRO, el corresponsable, el RPC, el tercer acreditado, no les puede emitir responsivas solamente por los días que va a operar. Tiene que emitir responsivas durante todo el tiempo que está instalada la carpa. Esto es importante, porque muchas veces así se emiten los documentos. Te llegan y te dicen que solamente es válida para 4 fines de semana, trabajando jueves, viernes y sábado, ¿no? Por decir algo. Pero ¿qué pasa con los demás días? Los demás días está instalada y está generando una responsabilidad para alguien, ¿no? Entonces es importante que la duración de las responsivas que se emiten tengan la duración total del evento. Un día antes, es decir, cuando se está iniciando el proceso de montaje, porque obviamente también somos responsables o somos montaje y en el proceso de desmontaje. Entonces, si esa estructura, por ejemplo, va a tardar instalada 45 días, tendríamos que aumentar el montaje más los días de desmontaje. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Ismael, buenas tardes, Inge. Adelante, César. Oye, nada más ahí sin necesitar nada más referencia, acuérdate que, bueno, yo estoy en Querétaro, ¿no? ¿A qué normativa estás haciendo el tema de los tercer acreditados y es de la Ciudad de México todo? ¿O es una norma federal? No, ok. Recuerden que justo, qué bueno que lo comenta César, porque por ejemplo, existen diferentes figuras. En Ciudad de México está el responsable oficial de protección civil, en el Estado de México está el tercer acreditado, en algunos otros estados está el responsable de seguridad. Entonces, dependerá la persona o la figura que exista en cada municipio, en cada entidad o cada localidad, la que emite la responsiva correspondiente, si es que así la normativa local lo solicita. Ok, bueno, vamos a esperar un poquito más para que está haciendo referencia al reglamento, ¿verdad? De construcción de las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México o del Senapred. La base es el reglamento de construcciones, los términos de referencia de Ciudad de México, más sin embargo también vamos a ver más adelante un poquito de normatividad a nivel nacional, la ley general, que es importante que también, y es aplicable para toda la República Mexicana y para todos los estados, aunque Sí. cada estado tiene su propia normatividad local. Y entonces es importante que obviamente todos estos aspectos también se revisen conforme a la normatividad local, porque muchas veces no tienen las precisiones correspondientes. Es correcto, César. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, a ti. Perfecto, seguimos entonces. Y bueno, quiero hacer nada más justo una precisión al respecto. En la definición tiene un término que dice estructuras metálicas. Sin embargo, en la realidad, las estructuras temporales no solamente son estructuras metálicas.
Probablemente alguien puede decir, oye, no es cierto, claro que sí. No, creen. Una estructura temporal también puede ser una cimbra para un edificio, una casa, una estructura temporal. Y las cimbras, en su mayoría, son de madera. Entonces, el término no solamente se va a quedar aquí en estructuras metálicas, sino va a ser cualquier tipo de estructura que se instale durante cierto periodo de tiempo para un fin específico y puede ser para o algún motivo en especial, ¿no? Entonces, esa sería como tal, como que una definición un poco más apropiada para estructuras temporales. Ok, y en pantalla, justo Ingeniero para Ismael, ¿me aclarar un permite un poquito. comentario? Adelante, Hugo, por favor. Sí, gracias, muy amable. Nada más como referencia, si tienen oportunidad de entrar en internet y buscar la Plaza de Toros de Villa de Álvarez. Esta es hecha de madera y de petate. Se los dejo para que lo tengan ahí de referencia y ya tiene muchísimos años funcionando en ese mismo sentido. Gracias, ingeniero. Adelante, muy amable. No, al contrario, Hugo, gracias por el comentario y la referencia. Ok, entonces, ven ahí en pantalla y tenemos algunos ejemplos de diferentes tipos al principio. Las que más conocemos o las típicas, pues podríamos decir que es un escenario, una carpa y un juego mecánico. Pero vean aquí en pantalla, ¿qué tenemos? Un escenario, pero el escenario no está solamente compuesto por las estructuras que soportan la carpa principal. Si ustedes alcanzan a ver, por ejemplo, tenemos estructuras anexas que van a soportar equipos de sonido, de audio, iluminación, etcétera. Pero también tenemos, por ejemplo, un templete. Este templete puede estar unido a la estructura principal o puede estar independiente, puede ser independiente. Es importante de tomarlo en cuenta porque hay ocasiones en que a la lectura principal le cuelgan una pantalla y cuando viene la lluvia bajan la pantalla y la apoyan sobre el escenario. Es importante entonces cuando se hagan las revisiones que el escenario considere esa carga adicional provocada por el apoyo de la pantalla, ¿no? Que bueno, ese tipo de recomendaciones las vamos a ir viendo un poco más adelante, pero ahorita me pareció importante mencionarlo. Vean plataformas elevadoras. Podemos tener de este tipo de equipos que ya se operan a través de un control o podemos tener, por ejemplo, estas que son de manera manual. Entonces, se acordarán de hace un par de semanas, tuvimos por ahí el reporte de una estructura que cayó de este tipo y desafortunadamente, bueno, tuvimos ahí algunos problemas, ¿no? Entonces, se le colocaron algunos letreros y eso absorbió parte del viento, provocó el volteo de la misma estructura. Entonces, es importante justo que si vamos a colocar este tipo de estructuras, el director responsable de obra o el corresponsable en seguridad estructural nos determine cuál es la forma más apropiada de colocarlas, el lugar donde se van a colocar, recomendaciones, pero también, si es necesario, equipos que ayuden a rigidizar o a estabilizar la propia estructura, ¿no? Vean, estos son manuales, pero también entran dentro de la definición de estructuras temporales. Luego, a veces en la parte superior les colocan pantallas o les colocan bocinas, igual. Vean, por ejemplo, esta es una pasarela que seguramente las han visto luego, o algo, y aquí viene el artista, o para un meeting de un partido político o algo así. El problema con este tipo de estructuras es que tú las revisas considerando que a lo mejor en el momento va a haber 15 personas ahí en el escenario, pero si es un concierto, por ejemplo, al final del concierto, el artista permite que las personas puedan subir a platicar con él o a tomarse fotografías y entonces originalmente que estaba considerado para tener 15 personas arriba, llega a tener 45 o 50 personas en la parte superior, ¿no? Entonces, aquí viene algo más, otro punto interesante. No solamente voy a revisar que la estructura soporte el peso o la carga viva que vamos a tener actuando en la parte superior, que va a ser el peso de las personas, sino también tengo que considerar que el suelo, el terreno donde yo voy a apoyar esta estructura, sea lo suficientemente resistente para soportar el peso o la demanda que va a tener provocada por la carga viva y la carga muerta. Esto es importante por lo siguiente. Nos pasó en alguna ocasión en una estructura en Tláhuac, que se iba a hacer un evento hace el año antepasado, perdón, y resulta que a hacer el recorrido, la visita, empezamos a identificar que la zona era una zona de rellenos.
Y cuando se hizo la revisión del terreno por los esfuerzos que se iban a provocar por el peso de las personas y de las estructuras, resulta que el terreno no tenía la capacidad de carga suficiente para soportar. Entonces, bueno, y eso solamente a estimaciones. De ahí que se deriva, se hizo la solicitud para el estudio de mecánica de suelos, que al final el estudio de mecánica de suelos nos dio una resistencia por metro cuadrado como de 400, 500 kilos, que no daba la capacidad de carga para poder soportar las estructuras y las personas. ¿Qué se hizo? Se solicitó el cambio de sede. Pero bueno, al final por las premuras, por los tiempos y todo, al final ya no se pudo encontrar otra sede y se canceló el evento. Pero dense cuenta que la estructura estaba bien. El problema no era la estructura, era el terreno. También esa es otra cosa importante. Y vamos a ver más adelante cuando hagamos la revisión de las estructuras, que eso también es importante, es que las estructuras van a tener diferentes acciones en diferentes lugares. Yo puedo tener una memoria de cálculo de un escenario ubicado, por ejemplo, calculado para estar en la Ciudad de México, en el Zócalo, y de ahí esa estructura se va para el Estado de México y se va para para estar al interior. Bueno, la condición va a ser diferente. A lo mejor al estar al interior, las demandas por cargas laterales de viento, pues no van a ser las mismas porque va a estar al interior. Pero ¿qué pasa si se va, por ejemplo, para San Luis Potosí, en una zona de desierto, donde es un área abierta? Las condiciones del terreno, del viento, son completamente diferentes y eso puede alterar el funcionamiento de la misma estructura o su resistencia. Entonces, de aquí, ¿a qué nos va a llevar? A que cada vez que nosotros instalemos una estructura temporal en un sitio diferente, necesitamos verificar la condición de la estructura. ¿Sale? Seguimos. Carpas. Ahí tenemos, por ejemplo, una pequeña carpa que ya saben, de estas carpas luego las ponen para estos, Oye, comercios o para venta de Inge, comidas o para juegos pequeños. Y pues bueno, pensamos que no van a tener ningún problema, pero no es cierto, también se tienen que revisar. Incluso nos vamos a dar cuenta más adelante que términos de referencia nos pide, por ejemplo, una carta descriptiva donde anotemos todas las estructuras que van a estar instaladas en algún sitio. ¿Sale? Entonces, para que el DRO pues pueda emitir sus responsivas sobre todas las estructuras. Y estas carpas entran dentro de esta descripción. Ok, vean, ¿este qué es? Es un pequeño stand. Probablemente a lo mejor no le vean mayor condición o mayor problema, pero este, por ejemplo, se instala a veces en plazas comerciales o en algún otro lugar y bueno, también es necesario emitir una responsiva sobre este tipo de estructuras. Adelante, arquitecto César. oye, Ismael, ahí sobre la pregunta, lo que estabas comentando, ¿no? Es sobre la mecánica de suelos, que es muy común, que no se hace en la estructura que comentabas. O sea, no hicieron un estudio, simplemente fue a simple vista, ¿no? Otra vez, perdón, me repite la pregunta, no escuché la Sí. última parte. Ah, es que te decía que en el de que dices que tuvieron que por mecánica de suelos, que es muy común que no la hagan, ¿no? O sea, ¿fue simple vista el tema de decir que la capacidad del terreno no cumplía? ¿O sí metieron mecánica de suelos? ¿O cómo determinaron? ¿Fue visual nada más? No, bueno, al principio cuando haces la visita en el sitio se hace justo de manera visual y empezamos a identificar que las placas de concreto estaban medias deformadas, algunas levantadas y algunas inclinadas. Entonces desde ahí ya te da un indicio de que tienes problemas con el suelo. El segundo punto es revisar el atlas de riesgos y del atlas de riesgos identificamos que era una zona de rellenos. Entonces desde ahí ya tienes otro indicio. Eso nos obligó a hacer el estudio de mecánica de suelos. El estudio de mecánica de suelos nos arrojó una resistencia como de 400, 500 kilogramos por metro cuadrado. Pues es nada en comparación con el peso que iba a tener el terreno por las estructuras y por las personas. Entonces de ahí se determinó que el lugar donde se iba a llevar a cabo el evento, pues no era adecuado, idóneo para el desarrollo del evento. Y más por el tipo de música, porque era rock. Y ya saben que cuando es rock pues los chavos brincan, saltan y, bueno, generan mucha vibración en el terreno. Entonces eso nos podía generar problemas importantes o incluso personas lesionadas, ¿no? Entonces, justo pensando en un tema de gestión de riesgos, tomando la decisión con base en el estudio de mecánica de suelos que ya se tenía, se determinó que era necesario cambiar la sede, pero partimos de la inspección visual. Ok, sí, porque eso sabes que nos pasa con las ruedas de fortuna, ¿no?
O sea, que es una carga dinámica, no es estática. Entonces, pues obviamente la altura, ¿no? Y si llueve, y si es un terreno aluvial, pues efectivamente ese juego mecánico es de alto riesgo, ¿no? O sea, puede haber de bajo riesgo. De hecho, porque he investigado que no hay una reglamentación para los juegos mecánicos. Entonces, hemos clasificado nosotros, o sea, el jueguito de las tacitas es uno, ¿no? Por llamarlo, ese es un juego infantil, el gusanito y esas cosas, ¿no? La segunda etapa es aquí donde hay juegos que no tienen altura y no tienen tanto peso. El famoso Trabat, ¿no? Que es un juego de un nivel de altura, ¿no? Y los juegos, como ejemplo, el Aro de la Fortuna, pero está es un martillo, luego es una, pues no sé cómo se llama ese juego, que es como un barco que sube y baja, ¿no? Que es ondulante, ¿no? La canoa. Ah, ya ves cómo si vas a los juegos. Se llama Vikingo. Bueno, el vikingo, canoa, esos juegos, pues evidentemente no están preparados los subsuelos. Entonces, pues el tema de que la feria ya es el fin de semana, ¿no? Entonces, por esto decía yo el estudio de mecánica de suelos que se les ha pedido, ¿no? Porque aparte, pues está encharcado y ahí aventan un poquito de gravas en el juego y pasan por el cable de la planta de emergencia, ¿no? Que tiene el generador, que también es un riesgo, ¿no? Pero bueno, el tema está entonces, sí pediste mecánica de suelos para poder decir no puedes trabajar ahí, ¿verdad? Sí, ahora tomen en cuenta, justo abundando un poquito más en el comentario del Arqui César, viene lo siguiente: en muchas ferias pues son las romerías de ahí del pueblo, de la colonia, ¿no? Donde pues no hay un organizador, donde no hay alguien que vaya al frente con alguien que te organices, y normalmente cada juego pues tiene su propietario. Si tú le pides un estudio de mecánica de suelos, nadie lo va a querer pagar para poder pagarlo. Entonces, hay una segunda opción que la verdad es que no es viable, o más bien no es la más recomendable, más sin embargo puede ser una opción de primer momento o para poder tomar una decisión. Hacer una cala, solicitar a ellos que te hagan una cala en el terreno a una profundidad de 1 metro, ves cómo está el terreno, si el terreno es un terreno duro, rocoso, un terreno estable, pues bueno, procedes con la feria. Pero si ves que es un terreno que es irregular, que es altamente compresible, son arcillas expansivas, no lo sé, ¿qué haces? Solicitas el estudio de mecánica de suelos. Y entonces ya con base en eso ya puedes determinar cuál es lo que sigue. Ahora tomen en cuenta que ese estudio de mecánica de suelos no es el mismo para cada año, porque obviamente las características y propiedades del suelo van cambiando, pero les puede servir de referencia para saber cómo anda el terreno en cuanto a características o propiedades mecánicas. Ya posteriormente, cuando vengan eventos grandes, pues bueno, ahí sí se puede hacer. En el caso que yo les platicaba, era porque era un concierto internacional, una gira grande, entonces obviamente pues había recurso para poder gestionar este tipo de requisitos, pero no siempre los hay, es correcto, no siempre los hay y hay que buscar alternativas. O sea, con una PCA simple podemos determinarlo, o sea, no sin llegar a la PCA o nada más con la vista. Porque 1 metro se me hace muy poquito, ¿eh? La PCA sí nos puede llegar hasta los 3 metros, ¿no? Sí, exacto, pero por ejemplo, un juego mecánico te genera esfuerzos ¿a qué profundidad? No te va a generar esfuerzos a 3 metros de profundidad. Entonces, a 1 metro tú ya sabes cómo está el terreno y con base en eso ya tomas una decisión de si es necesario un estudio de mecánica de suelos completo o con el tipo de terreno que tienes probablemente pueda cumplir para poder instalar los equipos, si son equipos ligeros. Es una referencia nada más, Ok, no es dato certero. muchas gracias. No, al contrario, César. Lo más recomendable, pues, obviamente, es tener tu estudio de mecánica de suelos. Adelante, doctor Ulises. ¿Qué tal, mi estimado ingeniero? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y verte bien, bien y siempre activo. Saludos a todos, buenas noches. Permíteme, bajo mi mano. Mira, a lo mejor podría ser útil, no sé si les sea útil el comentario o voy a decir una barrabasada, ¿eh? No me agarren a cocos, nada más y la riego. Eh, Efectivamente, el estudio de mecánica no lo quieren hacer. Ya lo viví, generó muchas discrepancias y situaciones políticas que después querían desbordar en otras condicionantes, ¿no? Hablando como autoridad, cuando tú sabes que estuve como autoridad. Eh, entonces, una alternativa de solución que se me ocurrió en aquel entonces fue solicitarles que pusieran durmientes, consiguieran durmientes y que se colocara como una base de sustentación para poder equilibrar el esfuerzo o el sobreesfuerzo en el terreno, repartiendo la puntualidad de la carga. Porque como atinadamente decía César en hace unos minutos,
El gran problema también con la rueda de la fortuna es que no tiene una base de sustentación en donde se reparta la carga en una superficie más amplia, sino como si hiciera un punzón de cizalla y eso obviamente pues va a derivar en un problema con el terreno. Y el que se coloquen los durmientes y sobre eso es un tablón, pues no le generó mucho gusto a mucha gente, pero fue más fácil que se consiguiera y se colocara, no en todos los juegos, obviamente, también es otro tema, pero por lo menos de una alternativa. Y otro problema son las pendientes. Y no sé si ya lo viste o no, disculpa, estaba yo ahorita en una clase, por eso me incorporé antes, pero quisiera yo saber si hay un rango permisible que tú consideres de inclinación de los juegos, porque pues no solamente es el esfuerzo del juego, el peso del mismo, que no siempre te dan la carga porque se las pides, pero no te dicen cuánto pesa y cuánto es lo que vas a tener aparte de cargas adicionales, sino también los vientos, que tú sabes que eso pues, es todo un tema, ¿no? Porque el viento genera el vuelco en el elemento, aparte de la inestabilidad y la vibración que tú atinadamente mencionabas. La pregunta sería esto, ¿no? Si tienes un parámetro porcentual de inclinación y si consideras que podría ser viable o mi solución en aquel entonces, que fue muy de bote pronto, pues fue demasiado abrupta, ¿no? Obviamente los durmientes, que pues, eran prácticamente eh, sueltos, se amarraban para que no se separaran, pues y se generaba una base de sustentación más sólida. Sé que ya no lo hacen, se lo hicieron en su momento nada más por no molestarlos, pero ya no lo hacen. Sería todo y cuántos saludos a todos. Gracias, doctor, por su participación. Gracias por su comentario. Sí, efectivamente, en muchas ocasiones, para aumentar la capacidad, bueno, no más bien la capacidad de carga del terreno, sino para aumentar el área de contacto que se tiene con el terreno, lo que se hace es colocar, por ejemplo, elementos en la parte de abajo, calzas que tienen un área mayor y eso te genera mayor contacto con el terreno y distribuyes de mejor manera los esfuerzos, reduciendo justamente el contacto con el terreno y eso te ayuda a mejorar el comportamiento del juego mecánico. Y obviamente hay que sujetarlos, ya sea a través de pernos, pasadores, clavos, alambres, etcétera, para evitar que se puedan mover y más con la vibración. Eso es correcto. Sin embargo, el tema de la capacidad de carga del terreno, esto, fíjense esto, y ahorita vamos a abundar un poquito más, aunque no venía con el tema plasmado para eso, pero quiero comentarles algo importante. Voy a compartir mi pizarra, por favor, ahí nada más indíquenme si, un momento, si están viendo mi pizarra, por favor. Listo, ya. Ah, gracias, César. Ok, vean, por ejemplo, les voy a poner el típico ejemplo que la mayoría nos vamos a encontrar. Una feria de pueblo. ¿Sale? ¿Qué estoy dibujando? Estoy dibujando el parque y las calles aledañas, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí están las callecitas. Y resulta que tú vas a tener juegos mecánicos en todos lados, ¿no? Ahí tienes juegos mecánicos. Voy a dibujar con otro color la ubicación de juegos mecánicos, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos uno, por acá tenemos otro, por acá tenemos otro, y así, ¿no? Tenemos diferentes juegos mecánicos. Ahora viene el problema con el estudio de mecánica de suelos. La pregunta, ¿dónde haces el estudio de mecánica de suelos? Ah, pues dices, pues voy a tener juegos todo alrededor de la plancha. ¿Qué hago? Pues el estudio de mecánica de suelos lo hago en este lado, en este punto. La pregunta a los presentes, ¿es correcto ese criterio? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos tener cambios de material en el suelo. Entonces, por ejemplo, cada una de estas líneas me puede representar diferentes cambios de estrato. Yo puedo tener en esta zona un suelo similar en toda esta área, pero no va a ser el mismo al que tenemos en esta otra zona o el que tenemos en esta área o el que tenemos en esta otra zona. Entonces, es importante, por ejemplo, si hacemos un pozo aquí, un PCA, pues este no nos va a dar referencia para todos los juegos mecánicos. ¿Qué tendría que hacer? Pues lo más apropiado sería, por ejemplo, generar diferentes sondeos en diferentes zonas para corroborar cómo está el terreno.
Pero viene la otra, pues muchas veces las calles son de concreto y para hacer un estudio de mecánica de suelos, un PCA, imagínense, tenemos que romper una capa de 20 centímetros de concreto, no es lo más apropiado. Hay que buscar alguna otra alternativa. Pero bueno, si ya tenemos una capa de concreto, pues bueno, la característica es completamente diferente a si el juego mecánico está sentado directamente sobre el suelo, ¿no? Entonces, que bueno, vamos a ir viendo todos estos criterios más adelante. Ahorita solamente fue para complementar la información que hemos presentado. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, todo bien, aunque nos podemos apoyar con un estudio más caro, ¿no? Pero como el de geotecnia, pero el tema está que a lo mejor, o sea, todos estamos aquí en el presentes tomando el curso, pues cada quien en su zona, ya establecer que si la feria de la colonia se pone siempre en el parque, sí es necesario hacer un estudio de mecánica de suelos. O sea, porque cada 6 meses o cada año va el jueguero, ¿no? Y pone sus juegos ahí. Entonces, si ya se va a establecer que con cierta periodicidad, sí conviene hacer una PCA porque pues le vas a dar también en la torre a su poco jardín que tiene, ¿no? Entonces se Sí. requiere hacer una PCA si ya va a ser un común, porque en la colonia pues está el parque y no va a haber otro lugar donde se pongan. Entonces, si ya es repetitivo, entonces desde el punto de vista como autoridad, sí se tendría que requerir que ese PCA se haga porque pues de otra manera, pues es cada vez que lleguen los juegueros, pues va a ser un tema de estar pidiéndoles mecánica de suelos. Es correcto, es correcto. Ahora viene el otro comentario importante, un comentario técnico importante. Recuerden que las propiedades del suelo son cambiantes, son dinámicas. En Ciudad de México, por ejemplo, tenemos un fenómeno muy curioso. Si tú haces un estudio de mecánica de suelos en diciembre, en noviembre, las características del terreno van a ser unas. Incluso el nivel freático lo vas a encontrar a 2 metros de profundidad, 3 metros de profundidad. Pero si lo haces en mayo, junio, julio, el nivel freático lo vas a tener 80 centímetros y con ello las propiedades mecánicas del suelo cambian completamente. ¿Por qué? Porque estamos en un terreno un poquito, bueno, en el caso de Ciudad de México, estamos en una zona de lago donde con las lluvias se recargan los mantos freáticos y entonces los niveles suben. Por eso vamos a tener un cambio dinámico en las propiedades de los suelos. Eso no solo es exclusivo de Ciudad de México, en muchas ciudades del país tenemos ese tipo de condición. Entonces, es importante tomarlo en cuenta para nuestros estudios de mecánica de suelos, ¿vale? Pero bueno, más adelante vamos a platicar de todo eso. Ok, vean de este otro lado, tenemos gradas, que las gradas, por ejemplo, se utilizan mucho cuando tenemos cierre de eventos de la primaria o de la secundaria. Adelante, Lili, adelante, maestra. Muchas gracias, Isma. Yo tengo una pregunta porque los términos de referencia para la instalación de juegos mecánicos en el caso de la Ciudad de México, en la parte documental solamente solicitan una responsiva del responsable de seguridad estructural. Entonces siento, bajo la experiencia que estamos teniendo aquí en la Alcaldía Benito Juárez, que el procedimiento o el proceso solamente se da un cumplimiento del tema en términos normativos y de papelería, y la responsiva que nos están entregando el DRO está per se únicamente sobre el juego. Es decir, no considera la mecánica del suelo, no considera la mecánica de la misma feria, de cuántos juegos se van a poner en la misma zona y sus diferentes pesajes, usos e instalaciones o dimensiones. Entonces, creo que la parte normativa se está extralimitando a un solo juego per se, ¿no? Y con una limitante a la instalación, o sea, a la mecánica o la ficha técnica del juego. Entonces, creo que ahí en materia de protección civil estamos asumiendo un riesgo muy grande como representantes de la administración pública sobre estas actividades tradicionales. Coincido con eso, maestra. Efectivamente, aquí hay el problema, y digo, perdón, no, es que no quiero que en algún momento se malinterpreten, y si alguien me escucha, no quiero que se malinterprete o herir susceptibilidades de personas, ¿no? La norma como tal la publica alguna institución, alguna dependencia, algo, pero es importante, por ejemplo, cuando se publican o se trabajan esas normativas, que existan consultas públicas o que se acerquen, por ejemplo, a colegios, a gremios donde puede haber especialistas y te pueden decir cuál es
recomendaciones más apropiadas para poder aplicar y solicitar en las normativas y qué es lo que realmente se debe de pedir. Pero también es la otra parte. Si tú le pides a un corresponsable en seguridad estructural que te diga qué es lo que debe de cumplir un juego mecánico, se los juro, ningún corresponsable en seguridad estructural les va a firmar una responsiva. ¿Por qué? Porque saben en el riesgo en el que se meten. Esa es una. Y la otra es, nos va a pedir para poder firmar infinidad de requisitos que se va a volver impagable el poder pedir una responsiva por un corresponsable. Entonces, aquí hay dos cosas. No podemos poner, obviamente, en duda el tema de la seguridad, pero sí es importante entonces empezar a trabajar con los ferieros, con los responsables de los eventos, para ver qué aspectos sí se pueden cumplir y cómo paulatinamente los llevamos al cumplimiento normativo, obviamente apegados a la normatividad existente y sugiriendo a las instituciones que promueven las normas que justo empiecen a hacer esos pequeños cambios que paulatinamente nos van a llevar a un cumplimiento. Un error que cometemos a veces como autoridades es que queremos de un día a otro exigirles que cumplan con X o Y requisito y ese requisito se vuelve carísimo. Nos pasó en 2017-2018 con escuelas con constancias de seguridad estructural. La constancia llegó a valer 400,000 pesos. Para una escuela que tenía 30 niños, era impagable una constancia. Entonces, hay que buscar mecanismos de tal forma que te ayuden a paulatinamente llevar a un cumplimiento. Digo, a lo mejor algunos no van a estar tan de acuerdo con este punto y es entendible y se respeta, pero creo que es una estrategia apropiada para poder llegar a este punto, a este fin. Adelante, César. Sí, nada más para comentar lo que decía Liliana. Fíjate que, bueno, hablo de aquí de Querétaro, ¿no? Por los que están ahí en Colima y creo Veracruz y no sé qué tanto, otros lugares. ¿Por qué te lo comento? Porque ese tema ya lo hemos trabajado aquí en Querétaro, porque no es solamente el tema estructural. O sea, hay la parte eléctrica y llega el del puesto con sus tanques de gas portátiles, ¿no? Entonces ya sumamos todas las mezclas que en un dictamen o para una licencia de funcionamiento piden el dictamen estructural, piden el dictamen eléctrico, piden el dictamen de gas y solamente estamos jerarquizando, o sea, presentaste ahí unas pantallas que llegan a tener hasta generadores, ¿no? De una capacidad que dice, oye, pues casi es una subestación, ¿no? Entonces, más todos los elementos inapropiados para el tema, más lo que decía por ahí el doctor Ulises, del tema de la rueda de la fortuna, que ahí el tema que siempre traemos es precisamente que sea lo más plomeado que sea y lo está armando un jueguero. Bueno, llaman ustedes feriero, no sé cómo dijeron, pero bueno, aquí les llamamos juegueros, ¿no? Así se llaman ellos juegueros. Entonces, ya ha habido una conciencia por parte de las 25 organizaciones que hay aquí en Querétaro para los juegos y se han permitido que clasifiquemos nosotros los juegos, porque no hay una clasificación, no hay una normativa. Entonces, parte de esto es que se han generado 3 dictámenes. Uno que le llaman de idoneidad, otro que le llaman de mecánica y el último estructural. Pero ha faltado el eléctrico y ha faltado de lo de gas. Entonces, si me hablan de riesgo, lo que dice Liliana, pues prácticamente la estructura es una, pero todo el contorno para que funcione ese jueguito, si no está buena puesta a tierra, si no tiene un sistema bien, eléctricamente hablando, pues hay más fallas también de vida, porque si llueve, la incidencia eléctrica está ahí. Entonces, creo que sí hace falta labor, y por eso me interesó tomar el curso, el labor de que se pueda entender o hacer un algo, porque la feria, te lo puedo asegurar, en la Rueda de la Fortuna pesa lo mismo en Chihuahua que en Veracruz, que en Colima. La única diferencia es el subsuelo. Entonces sí tenemos ya unas categorías de tipos de juegos, que lo dividimos entre nosotros aquí, con la finalidad de apoyar este tema, porque sí son los escenarios son cargas puntuales, ¿no? Atínale dónde, ¿no? Y bueno, creo que el tema de la seguridad da para más, pero sí puntualizar que no es solamente la estructura, ¿eh? Totalmente de acuerdo, César. De hecho, más adelante vamos a platicar un poquito de la documentación que se requiere para el funcionamiento de estas estructuras y son varios dictámenes y eh,
surge otro problema. O sea, por ejemplo, aquí en Ciudad de México te piden para dictamen de instalaciones eléctricas, dictamen de instalaciones de gas, visto bueno de la operación, licencia de construcción especial, dictamen de seguridad estructural. Son 4 o 5 documentos los que requieres por cada juego, por cada estructura temporal, ¿no? Entonces dices, bueno, ya los cumplo. El problema que surge, ahora viene otro problema. Identificamos por ahí, se los cuento, no voy a decir nombres, pero se los cuento. Identificamos por ahí que hay una persona que emite responsivas de juegos mecánicos por 800 pesos o 700, no recuerdo bien el dato, 700, 800 pesos. Imagínense, yo les pregunto, por ejemplo, César es de RO en Querétaro. César, ¿tú cobrarías 700 pesos por un juego mecánico? No, obviamente. Bueno, a lo mejor y sí, me equivoco, o tú dime, César. No me Entonces, alcanzaría para pagar los cursos de Ismael. exacto, exacto. Entonces, imagínense, o sea, a qué punto estamos llegando. Aquí viene la otra problemática, el tema de que nos encontramos algunas personas que solo firman por firmar, por querer sacar una lana. Aquellas personas que siempre dicen, no pasa nada. Y eso es otra cosa que tenemos que combatir. Pero bueno, pues vamos a seguir porque el tema da para muchas cosas y ya nos detuvimos acá. Nada más para retomar. Perdón, no, no alce la mano, Isma. Yo tengo una duda que tiene que ver con términos, ¿no? Porque se entiende que se puede entregar una carta responsiva, un dictamen, una memoria. O sea, ¿cómo a nivel de entendimiento de los DROs, cuál es el documento ideal, ¿no? Porque a veces lo que cambia es el título y sigue siendo la misma memoria estructural del juego. ¿Cómo podríamos tener, o sea, o qué criterios se deben de tener para poder validar la responsiva, el dictamen o la memoria? O sea, tener como más claridad en este tipo de documentos, porque como pareciera que es un trámite administrativo y entregan la ficha técnica del juego, ¿no? O solamente, bueno, lo que nos pasa en la alcaldía Benito Juárez es solo dicen canoa y te mandan la credencial del DRO donde dice, donde están testados los juegos que está validando. Ni siquiera nos entregan ni responsiva, ni dictamen, ni memoria. Entonces, siento que ahí los criterios tienen que ser más exhaustivos a nivel de comunicación y de entendimiento para que los DROs expresen una responsiva sobre los mismos juegos. Es cuanto. Total, gracias, maestra. Totalmente de acuerdo. Y justo en ese sentido, uno de los próximos temas que vamos a visualizar, justo con el doctor Irán, platicaba con él para dividirnos los temas que vamos a estar presentando. Y justo a él le tocaba el presentarles una memoria de cálculo de una estructura temporal. Justo comentábamos esa situación, porque a veces es qué tiene que incluir una memoria de cálculo para que sea una memoria de cálculo. El artículo 53 de nuestro reglamento nos dice A, B, C, D, pero para estructuras, para edificaciones, ¿no? Por ejemplo, pero ¿qué pasa con el juego mecánico? ¿Qué particularidades tiene que tener? Entonces, vamos a revisar esa parte y yo les voy a presentar también el contenido de un dictamen. Y vamos a hacer un pequeño checklist para que ustedes lo puedan ocupar incluso cuando van a hacer revisiones a juegos mecánicos y puedan ir revisando, ¿tiene esto? Sí, tiene esto, sí, sí. El documento debe tener A, B, C, D. ¿Lo tiene? Cumple. Si es un dictamen. Si no cumple, les vamos a enseñar también cuál es el fundamento jurídico para poder rechazar esos documentos. Eso es importantísimo. Sé que estamos ahí sobre el tiempo, pero de verdad es que el tema da para mucho. Pero quiero comentarte, por ejemplo, estamos refiriéndonos a una carga estructural sobre el terreno natural, ¿no? O sobre una... Pero a diferencia de un dictamen estructural de un edificio que se construye, aunque sea estructura y se arma, solamente se arma una vez. Aquí toda la rueda de la fortuna hay que armarla y desarmarla cuantas veces sea al año. Y el feriero o el jueguero lo hace 10, 20 veces, 30 veces al año, ¿sí? Entonces, la parte mecánica está quedando descuidada. ¿Quién certifica que los torques del armado, ¿no? O sea, ellos lo arman en una noche con poca luz, con la luz del celular. Entonces, no es solo concentrarlo en la parte estructural, como diciendo, ah, pues sí lo soporta, el piso está bien, pero la parte mecánica, ¿no? Los juegos en la Ciudad de México que han fallado, en la parte mecánica, ninguno se hundió y tenían su mecánica de suelos, y estaba hablando de la Feria de Chapultepec, la que cerraron. Entonces, esa parte también falta, ¿eh? Digo, vamos a continuar, pero también falta la parte mecánica.
O sea, ¿quién valida? Y no le toca a un DRO, no le toca a un corresponsal en seguridad estructural, porque es una parte mecánica. Un juego funciona con un motor mecánicamente hablando, deja la electricidad y deja la parte del peso. Funciona así. Y nos ha tocado ver juegos hechizos, sí, tienen su factura algunos, otros fueron comprados de uso, pero otros son hechizos, los han hecho. Entonces, creo que también falta abundar en el tema, en la parte mecánica. Ya me quedo ahí porque si no, no vamos a... Perdón, ingeniero Ismael. Gracias. Un segundito nada más. En Ciudad de México sí Sí, existe una Ismael. figura. Un momento, Hugo. Dame un segundito y ahorita Sí, te doy la palabra. En Ciudad de gracias. México sí existe una figura que es el corresponsable en instalaciones. Sin embargo, el reglamento de construcciones no lo vincula, ni los términos de referencia lo vinculan a que emita una responsiva. Pero bueno, lo platicamos más adelante. Adelante, Hugo. Sí, gracias y una disculpa de antemano por el comentario con emoción. ¿Por qué no permitimos todos los asistentes a este curso que se emita todo lo que ya nos presenta el ingeniero Ismael y el maestro que nos continúa? Y luego pudiéramos hacer después de todo esto, cada uno podemos aportar infinidad de cosas porque veo que hay una capacidad tremenda en ello, pero sí podemos hacer algo, permitirles que ustedes lo expongan para poder escuchar. Se puede que preguntemos algo que más adelante, como ya lo dijo el ingeniero Ismael, se va a explicar. Vamos dándole tiempo a los ponentes que nos den su parte y luego ya en la sesión de preguntas, respuestas, comentarios, conclusiones, podemos intervenir con muchísimo gusto y aportar muchísimas cosas que tenemos en la experiencia. Una disculpa, pero creo que por el bien del curso nos conviene a todos. Gracias y seguimos adelante si nos permiten. Muy amable por la... No, al contrario, Hugo, y gracias por ese comentario. Es correcto. Vamos avanzando. Ok, entonces vean, vimos anteriormente algunas estructuras que son las más cotidianas que conocemos, pero justo platicábamos hace rato y mencionábamos que hay otras más. Vemos ahí en pantalla, por ejemplo, juegos mecánicos, que hemos platicado de algunos, pero esos no son los únicos. En una feria, por ejemplo, o en un evento, nos vamos a encontrar, por ejemplo, Food Trucks, que son estos camioncitos que se utilizan para la venta de comida y de alimentos, ¿no? O remolques que también los adaptan para venta de comidas o alimentos. También, por ejemplo, en una feria, en un evento, en un concierto, es más, le haces el cumpleaños al niño, a la niña, y ahí en tu casa, ¿qué mandas a pedir? Un inflable, un juego mecánico, el toro mecánico. Bueno, pues también es una instalación temporal. Hablábamos del tema de los circos, que también son estructuras, si nosotros le quitáramos aquí toda la lona que tiene, nos vamos a encontrar una estructura metálica completa, de arriba hacia abajo, que está apoyada sobre nuestro terreno. Y bueno, aparte va a absorber tema de efectos de viento justo por el tema de la lona, ¿no? Y esta imagen se las pongo aquí del lado derecho porque corresponde a una estructura temporal que no es tan cotidiana. En algunas instalaciones deportivas, por ejemplo, nos vamos a encontrar que algunas ocasiones la instalación deportiva sirve para algún concierto, algún evento, alguna feria, alguna plática, algo, ¿no? Y pues obviamente este tipo de estructuras se tienen que mover, se tienen que reubicar al momento. Entonces, también son estructuras temporales que se tienen que revisar y que más porque, por ejemplo, en esta viene el jugador de básquetbol, ¿qué hace el jugador? Brinca y normalmente estos cuates tienen 2 metros de altura, 1,80, brincan y se cuelgan de la canasta, ¿no? Entonces, bueno, también debe ser estable de tal forma que soporte tanto el peso, pero también el impacto, porque la persona no llega y se acomoda despacito, sino llega, se avienta y se cuelga. Entonces, este tipo de estructuras deben ser capaces de soportar el impacto así repentino, estar estables, mantenerse de pie, pero también soportar a la persona que se está apoyando sobre ellas, ¿no? Vean, tenemos más estructuras temporales. Entonces, dense cuenta que no solamente al principio lo habíamos cerrado y habíamos dicho, no, pues las más comunes es el escenario, el juego Disculpa, mecánico. Inge, no Mande. se está viendo tu pantalla. ¿No ven mi pantalla, perdón? Sí se ve. Sí, Sí sí se se ve. ve, Inge. Yo César creo que ahí. se confundió con lo de la canasta de básquet. Seguramente. A ver, César, checa porfa tu configuración. A lo Sí, mejor la red. disculpa.
Sí, no te preocupes, gracias. Ok, entonces les decía, al principio lo habíamos casado con un juego mecánico, una carpa y alguna estructura ahí ligera, pero dense cuenta, ya analizamos que existen otras más, pero no solamente esas. Vean, por ejemplo, estas que les estoy colocando aquí en pantalla, ¿a qué corresponden? Corresponden a obras, ¿sí? Estamos ejecutando una obra y ¿qué colocamos para proteger la obra? Un tapial. Y este tapial puede ser de madera o puede ser metálico. Que también, vamos a dar mantenimiento a la estructura, es un edificio, o vamos a limpiar los vidrios. ¿Qué utilizamos? Hamacas. Y estas hamacas pueden ser con motores o pueden ser manuales, ¿no? Como alacates. O, por ejemplo, vamos a instalar algún anuncio, algún letrero, ¿y qué utilizamos? Pues andamios. Estos unidireccionales o multidireccionales, y estos son, digamos que un poquito más fabricados y con una ficha técnica, pero seguramente han visto los andamios, esos andamios. Bueno, hay una empresa, ¿no? Iba yo a decir el nombre. Hay una empresa, andamios de un color que identificamos mucho. Esos son, probablemente a lo mejor tengan un cálculo, una revisión, pero hay otros que se hacen hechizos. Alguien lo comentaba, ¿no? Lo mandan a hacer ahí con el taller del pueblo, con el balconero, y luego el balconero ni siquiera sabe soldar, ¿no? Entonces solamente le pone dos, tres puntos de soldadura y ya tienes un andamio que la verdad es que en malas condiciones, o en vez de utilizar un tubo mecánico, utiliza este tubo de escape, ¿no? Delgado y por eso se vuelve liviano, pero no soporta, ¿no? Este otro, por ejemplo, ¿dónde utilizamos este tipo de estructuras? Pues justo como lo vemos aquí, para protección a colindancias. Si hay elementos caídos, pues bueno, el tapial nos ayuda a evitar o a proteger a las construcciones colindantes. Son estructuras temporales. El director responsable de obra, a través de su responsiva, nos debe indicar la forma de colocación, más los refuerzos que se deben de colocar, a qué distancia y todo y qué soportes, ¿no? Además, bueno, recuerden, por ejemplo, aquí vemos en la imagen, se ve una lámina metálica. Un puntal atraviesa aquí perfectamente, entonces tenemos que reforzar esta estructura para que evitemos que si cae algún elemento, este pueda quedarse aquí. Justo nos sirven para eso, son sistemas de protección anticaídas, ¿no? Ok, o este otro que vemos aquí en pantalla es una cimbra que corresponde a una columna. Una cimbra, esta es metálica, ¿no? Pero también podemos tener cimbras de madera, y lo mencionábamos hace rato. Se acordarán, algunos a lo mejor escucharon, hace 2 semanas tuvimos un problema ahí en Álvaro Obregón, donde en un edificio de no sé cuántos niveles, en el nivel 4 o 5 estaban colando una losa y se falló la cimbra. Falló la cimbra. No tuvimos fallecidos, afortunadamente, solamente lesionados, pero sí tuvimos una cubierta, una losa completamente ahí colapsada con concreto y con acero, ¿no? Que afectó a varias personas y obviamente la pérdida económica por tanto el acero, la mano de obra, el material, etcétera, pues bueno, se vuelve un poco fuerte, ¿no? Ahí entonces es importante que también pues, el DRO nos diga cómo. Pero ojo, recuerden que la cimbra no es una recomendación. O sea, cualquier estructura que vayamos a hacer o vayamos a instalar no es una recomendación de ponle 2 puntales a cada tal instancia y ponle un travesaño y colócale tantos clavos. No, no es una recomendación, no es con base en una experiencia. Tiene que haber un cálculo estructural que respalde el diseño de tu cimbra, por ejemplo. Recuerden que la cimbra debe ser capaz de soportar carga vertical y carga horizontal, al menos el 30% de la carga lateral, ¿no? Entonces, eso es importantísimo para poder hacer la revisión. Incluso hay cimbras de madera o metálicas que han fallado porque luego las hacen muy altas y fallan por esbeltez, ¿no? Al final el puntal se pandea y termina colapsando la estructura, ¿no? Entonces, justo es importante entonces revisar todo este tipo de situaciones en las estructuras temporales, en este caso las cimbras. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? Ok, bueno, pues si no No, hay está bien. dudas, gracias, Ochil, gracias. Si no hay dudas, preguntas o comentarios, son 8:37. ¿Les parece si damos 7 minutitos, 8 minutitos a 8:45 para que se estiren, para que descansen, para que tomen agüita, café, lo que gusten? Y ahorita continuamos 8:45. ¿Les parece? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, regresamos 8:45.
Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra sesión del día de hoy. Bueno, platicábamos sobre estas estructuras, ¿no? Ya decíamos que estas son algunas, no todas, ¿eh? Son algunas de las que nos vamos a encontrar en obra, que también forman parte de estructuras temporales. Les pregunto a ustedes, de todas las que hemos visto, pues son solamente algunas. ¿Qué otro tipo de estructura temporal pudieran conocer ustedes que no venga incluida en las imágenes? Son varias las que faltan. ¿Alguien que quiera participar? Pregunta, Inge. Sí. Las techumbres que se hace a los estacionamientos en supermercados, en escuelas, ¿cómo se considera esa estructura? No es una estructura temporal porque, aunque está hecha para un fin en específico, no dura un corto periodo de tiempo. No es montable y desmontable, sino se instala y queda de manera permanente. Entonces no entra dentro de esta clasificación. Ok, gracias. No, al contrario. ¿Alguien más? ¿Qué otro tipo de estructura temporal conocen? Ingeniero, ¿me permite? Adelante. Gracias. En la actualidad se está dando mucho los pendones adosados a las fachadas o al piso, que a veces puede causar problema en época de vientos. Y lo que comentaba en un inicio, que ya lo compartí en el grupo de WhatsApp, en Colima tenemos la fortuna de tener la primera estructura artesanal de madera y de petate para una plaza de toros. Ojalá la puedan ver por ahí. Serían esos dos las aportaciones, ingeniero. Gracias. Al contrario, usted por su participación. Ok, en el caso de la Plaza de Toros que comentaba, es una estructura permanente, entonces igual tampoco entraría en esta definición. Y aquellos elementos que están adosados a fachadas, como letreros, anuncios, figuras, Perdón, iluminación. Inge, disculpe, se quita. Ah, Perdón, ingeniero, esa estructura nada más se utiliza en la época de las fiestas, que es en febrero, el día de San Francisco. ok. Se deja un tiempo extra porque luego programan algunos eventos bailables, eventos artísticos y hasta deportivos. Han hecho partidos de fútbol ahí en una canchita circular. Ok, bajo Pero esa sí es característica. provisional, no es permanente. Se quita cada año y ojalá la pueda ver ahí en el chat y ya tendrá su opinión al respecto. Gracias, ingeniero. No, al Adelante, por contrario, favor. usted, gracias por el comentario. Si esa es la característica, entonces sí, efectivamente entra dentro de esta clasificación como una estructura temporal. ¿Va? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que conozca alguna otra diferente? Arqui, no sé si también están considerados ahí los andamios. Ah, sí, de hecho lo veíamos en una de las imágenes pasadas. Aquí está, del lado derecho. Sí, cierto, gracias. No, de nada. ¿Alguna más? ¿Son las únicas? Estructuras para palenques. Sí, también, que son cubiertas así grandes. Por ejemplo, aquí les puse esta carpa pequeña, pero pues obviamente también vienen carpas o estructuras para cubiertas grandes, de grandes dimensiones, para salvar grandes claros, o las lonarias también, que luego se instalan durante un par de días y se quitan, también forman parte de las estructuras temporales. ¿Sale? Ok, perfecto. Estos son solamente algunos ejemplos de estructuras temporales que hemos visto y que son aplicables para los eventos. Marco dice anuncios publicitarios y antenas de comunicación. Solamente en el caso de aquellas que se instalan durante periodos cortos de tiempo, porque los anuncios normalmente llegan a durar más de un año, 2 años, ya no son estructuras temporales, ya son estructuras permanentes, ¿no? Antenas de comunicación, igual si se colocan más allá de 45 días, 60 días, son ya estructuras permanentes, ¿no? Ya se tienen que diseñar como cualquier tipo de estructura convencional, ¿vale? Ok, bueno, pues de tarea les voy a dejar ahí nada más que investiguen, que recuerden ahí en la noche que hagan ¿cómo dicen? Que platiquen con la almohada
Y mañana me dicen si ustedes recuerdan algún otro tipo de estructura temporal que pudiéramos considerar y que no esté en las imágenes que hemos visto el día de hoy. ¿Sale? Ok, seguimos. ¿Cuál es la importancia que tiene el verificar la seguridad estructural de las estructuras temporales? Esto es importantísimo. En qué nos vamos a basar para poder decir que es importante o no verificar la seguridad estructural de las estructuras temporales? Ojo, vamos a platicar un poquito más adelante del tema de instalaciones eléctricas, del tema de instalaciones mecánicas, etcétera, motores, todo eso. Lo vamos a ver un poquito más adelante de manera un poquito más somera, pero lo vamos a platicar. Platicando un poco respecto al tema de seguridad estructural en estructuras temporales, pues bueno, tomando el concepto de gestión de riesgos, de lo que es riesgo, que es igual a peligro por vulnerabilidad por exposición, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Es una pequeña diapositiva nada más donde les ilustramos un poquito las definiciones, ¿no? Ya sabemos que el riesgo es igual a los daños o pérdidas probables sobre un sistema expuesto. El peligro o la amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en un lapso de tiempo. La vulnerabilidad tiene que ver con la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador. Y la exposición tiene que ver con la cantidad de personas, bienes, valores e infraestructura que son susceptibles a ser dañados. Si nosotros hacemos, bueno, ¿qué pasa cuando se materializa el riesgo? Pues bueno, al final tenemos estructuras dañadas, estructuras colapsadas, pérdidas materiales, daños importantes, personas que pierden sus bienes muebles, sus bienes inmuebles. Y bueno, al final eso es lo que tenemos que evitar desde que nosotros identificamos el riesgo. Ya tenemos que empezar, perdón, que identificamos el peligro y que calculamos el riesgo, ya tenemos que empezar a implementar acciones para reducir o mitigar el riesgo existente. ¿Qué pasa con un juego mecánico? Un juego mecánico, por ejemplo, una estructura temporal, el riesgo de que se dañe o tenga un mal funcionamiento, una mala operación o algún elemento o componente se dañe, pues bueno, va a estar relacionado con la falta de mantenimiento, un mal diseño, una mala fabricación, no saber los protocolos de operación, de funcionamiento, de qué hacer en caso de una emergencia, etcétera, de no poderlo controlar. Todo eso nos va a ayudar bueno, nos va a incrementar el riesgo de un juego mecánico, ¿sale? O bueno, una estructura temporal de manera general. Vemos ahí en pantalla algunos temas que hemos tenido por ahí en algunas estructuras temporales. Ojo, quiero hacer la aclaración. El objetivo de este curso, de esta plática el día de hoy, no es exhibir a ningún partido, ningún candidato, ni nada de eso. La finalidad de estas diapositivas es solamente mostrarles a ustedes las consecuencias que tiene el no plantear, el no planear, el no diseñar, el no revisar de manera adecuada las estructuras. No es en contra de ningún partido político, hago la aclaración. Ok, la finalidad de esta diapositiva es justo que nosotros identifiquemos y veamos, por ejemplo, aquí, del lado derecho, en la parte inferior, tenemos una estructura que seguramente muchos de ustedes conocen. Tuvimos por ahí en Monterrey, esta estructura, ¿no? Que al final, bueno, terminó cediendo ante los efectos del viento y tuvimos pérdidas materiales importantes y pérdidas, de vidas humanas, ¿no? Entonces, es algo que al día de hoy no nos podemos permitir. Este tipo de infraestructura no puede dañarse ni puede colapsar de este tipo. Para ello, pues es importante el tema de la planeación. Cuando nosotros vamos a instalar o va a operar un tipo de estructura de este tipo, tenemos que estar pendientes de los sistemas de alerta temprana, las aplicaciones que nos muestran cómo se está comportando el viento, la lluvia, si va a haber lluvia en la zona. Tenemos que, si no tenemos, por ejemplo, hay estados o hay ciudades donde no se cuenta con sistemas de alerta temprana, bueno, podemos hacer uso de equipos como un anemómetro, por ejemplo. Yo lo instalo en la parte superior de un escenario, lo vinculo con mi teléfono celular y desde mi teléfono celular estoy viendo cómo se está comportando el viento, ¿no? Entonces, de esa forma, cuando yo alcanzo la velocidad, cierto porcentaje de la velocidad de diseño, puedo suspender actividades por ráfagas de viento intensas. O, por ejemplo, si llueve,
pues igual estoy obligado a suspender las actividades en el evento. De hecho, si ustedes buscan, existe una referencia normativa que sí te dice que en el caso de lluvia o fuertes vientos o ráfagas de viento fuertes, pues bueno, puedes ordenar la suspensión del evento, ¿sale? Esto es importantísimo. Continuamos. Pero no son solamente las únicas estructuras que pueden tener problemas, ¿no? Vemos ahí en pantalla, por ejemplo, dos noticias. La del lado derecho corresponde justo a un tema con un juego mecánico y ahorita vamos a ver cuál es la principal causa de este tipo de accidentes. Del lado izquierdo tenemos otro reporte donde tenemos igual personas lesionadas y nos damos cuenta que tienen que ver con algo, un aditamento que hace falta en el juego mecánico. ¿Cuál es ese aditamento en el juego mecánico? Básicamente es el cinturón de seguridad o la barra de seguridad. Aquí es importante esta parte. Cuando se hace la revisión o la inspección técnica por parte del evaluador, del técnico de protección civil, el RPC, el DRO, el corresponsable o la persona de protección civil, tiene que verificar, uno de los puntos que va a verificar es justamente que el juego mecánico, el carrito, el dispositivo, la cajita, en lo que se vaya a subir la persona, tenga cinturones de seguridad o barras de seguridad en buenas condiciones. Si no tiene, no puede funcionar porque no hay medidas de seguridad. Vean aquí en pantalla, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos las medidas de seguridad apropiadas? Pues bueno, pasan este tipo de situaciones. Seguramente conocen esta noticia, ¿no? De este juego, el Quimera, está ubicado ahí en el parque de Chapultepec, en Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿no? Y bueno, este juego, fíjense que tiene una historia muy curiosa. Vemos ahí del lado derecho un poquito de una imagen descriptiva de lo que era el juego mecánico. Al día de hoy este juego pues ya no está en su lugar, ¿no? En su sitio. Aunque es algo curioso porque esta estructura no se pudiera considerar como una estructura temporal. ¿Por qué? Porque esta estructura no se desmontaba y no se volvía a montar. Era una estructura permanente. Sin embargo, creo que es importante que nosotros conozcamos la historia detrás de este juego, detrás del accidente, porque eso nos va a ayudar a tomar conciencia de la importancia que tienen las medidas de seguridad en los juegos mecánicos. Vean, el 30 de mayo del 2019 justamente pasa esta condición. Se hizo una revisión al juego mecánico después del accidente y se empezaron a identificar algunos aspectos que marcaron la pauta para que el juego mecánico pudiera, bueno, hubiera fallado, ¿no? En este caso, para ponerles un poquito del contexto, en este juego mecánico, este último carrito que vemos ahí en pantalla, se desprende junto con las ruedas, empieza a chicotear, vamos a decirlo así, y al final, bueno, las personas que estaban en el jueguito, en el carrito, salen volando y fallecen, ¿no? ¿Qué fue lo que falló? Pues bueno, en esta parte donde les estoy señalando este circulito, tiene una pequeña pieza, una placa y tenía uno, dos y tres tornillos que sostenían todos los rodamientos o las rueditas del juego mecánico. Bueno, resulta que de este equipo, de esta placa, de los tres tornillos, uno no tenía el diámetro que correspondía al origen del juego. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Que estos dos tornillos fueran tornillos de media pulgada de diámetro y resulta que este tenía un diámetro menor, es decir, 3/8. El esfuerzo que se genera en este tornillo que es de menor diámetro es mucho mayor porque el área la que se transmite el esfuerzo es menor. ¿Qué fue lo que pasó? Con los esfuerzos de vibración del juego mecánico, primero falla este tornillo, se degolla. Al degollarse, la fuerza ya no se transmite a tres tornillos, sino ya se empieza a transmitir solamente a dos, que son los dos tornillos que quedan. Al incrementarse el esfuerzo cortante, fallan estos dos tornillos y se desprende el equipo de rodamiento o las rueditas como tal, y entonces es lo que permite que el juego pueda hacer ese juego, ese vaivén, ¿no? Y al final, bueno, salen volando las personas. Entonces, se hace un análisis un poquito más detallado y se empiezan a identificar que el problema tiene que ver con un tema de mantenimiento.
¿sí? No se le dio el mantenimiento, no se hizo la revisión correspondiente y en el peritaje justamente viene esta condición. Ahora bien, si ustedes alcanzan a ver ahí las rueditas y voy a hacer un pequeño dibujo, este es el carrito, ¿no? Voy a dibujar un carrito y el sistema de rodamiento a través de una placa tiene que tener, vean, aquí estoy dibujando el tubo por donde pasa o corre la rueda y lo voy a dibujar acá. Este es el tubo, sale. ¿Qué tiene que tener para evitar que el juego se pueda mover? Bueno, en este caso viene un rodamiento que abraza la llanta aquí, una rueda, y luego tiene otra rueda de este lado, y luego tiene una tercera rueda. Todo esto va sujeto a placas que conectan a esta placa. ¿Sale? Ok, del otro lado tenemos la misma condición. ¿Qué pasa con esto? Pues que entonces con este tipo de rodamientos evitas que el carro se mueva hacia allá. ¿Por qué? Porque las ruedas que están, lo voy a dibujar un poquito abajo. A ver, tenemos un tubo, tenemos otro tubo y tenemos las rueditas. Una acá y otra acá. Y en este otro tubo tenemos una acá y otra acá. Entonces, este juego no se puede correr hacia acá porque estas ruedas evitan que se pueda desplazar, pero tampoco se puede ir hacia allá porque estas otras ruedas lo impiden que se mueva. Tampoco se puede levantar porque entonces esta rueda que tengo acá evita que se levante, ¿no? Y esta rueda también evita que se levante, pero tampoco se puede ir hacia abajo porque la rueda que tengo acá evita estas condiciones, ¿no? Entonces, dense cuenta que existen elementos suficientes para evitar que el juego pueda moverse o desviarse de la guía, que en este caso es el tubo que tenemos en este punto. Pero lo que falla aquí justo es la conexión y es lo que provoca que entonces se quede sin los rodamientos y de ahí se provoque la falla en el juego mecánico, ¿no? Obviamente, la fuerza de inercia que se genera en este tipo de juego por el tránsito del mismo carrito, pues obviamente, y la velocidad que se genera, pues obviamente es mucho mayor en comparación con un juego mecánico de una feria, pero puede pasar también en una feria, ¿no? Entonces es importante ahí el tema tanto de los cinturones de seguridad, verificar la condición del carrito, de todos los elementos mecánicos, de verificar rodamientos, que bueno, más adelante vamos a hacer una pequeña ficha para que ustedes puedan ver qué aspectos son importantes a tomar en cuenta en este tipo de juegos, ¿no? Ahora, durante el peritaje que hace Fiscalía, se empiezan a identificar que, vean, por ejemplo, cintillas con cinturones de seguridad debilitadas, fugas de aceite en los equipos, fisuras en los soportes metálicos con ruedas denominados trucks, y bueno, pues el riel también tenía fisuras. Es falta de mantenimiento. Eso me habla de que no había una inspección adecuada del juego mecánico, ¿no? Un mantenimiento adecuado. Aunque a lo mejor aquí el diseño sí cumpliera y tuviéramos mecánica de suelos, memoria de cálculo y todo, pero al no tener una supervisión constante, un mantenimiento correcto, pues bueno, eso es lo que contribuye a la falla de este tipo de juegos, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Va, No. gracias. Gracias, gracias. Ahora, otro aspecto que tenemos que revisar en este tipo de juegos son este tipo de elementos que son soldaduras, tornillos y pernos. Cuando se aplica la soldadura, de entrada, la persona que aplica el cordón de soldadura debe ser una persona certificada, que tenga la acreditación, el conocimiento, la habilidad para poder aplicar. No puedes colocar a cualquier persona a poder hacer reparaciones a este tipo de juegos, ¿no? Tiene que ser una persona con la acreditación, la certificación, el conocimiento, la habilidad. Obviamente, pues el contratar a una persona con esas características sale caro, no siempre tienes el recurso, ¿no? Y para juegos mecánicos o para estructuras temporales pequeñas o estructuras que son ahí puestas en el pueblo, pues en la colonia, realmente no hay recurso para pagarle al especialista. Más sin embargo, puedes ir empezando por hacerle pruebas al soldador. Le entregas una placa, le pides un tipo de cordón de soldadura y verificas la calidad de su soldadura. Si ves que es de mala calidad, pues definitivamente lo pones a hacer otra cosa o no lo contratas, ¿no? Desde ahí es donde vamos a empezar a trabajar con esto. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Es más, denme un segundito.
para mostrarles unos ejemplos de calidad de soldadura no mala, no deficiente. Yo creo que pésima se queda corta, ¿no? A ver, un momento. Mientras, si alguien quiere comentar algo, el micrófono está abierto, ¿eh? Un momento. Ok, les estaba buscando una imagen de un cordón de soldadura. Ah, ok, ya sé. Voy un momento, es que les estoy buscando. Ah, aquí está. Seguramente conocen, voy a compartir pantalla. Seguramente conocen esta imagen. Dice Héctor, los tornillos ya presentan desgaste en el cortante y los sustituyen por unos normales galvanizados cuando son tornillos de grado herramienta. Sí, efectivamente, sustituyen por materiales de mala calidad. Este tipo de juego seguramente lo conocen, el famoso remolino, ¿no? Vean la calidad de la soldadura. ¿Qué observan ustedes de de esa soldadura? Se ve un poco de oxidación, ¿no? ¿O qué es? No, está despegado. Bueno, sí, aparte de que está despegado, pero no fue por la oxidación. Parte de la oxidación, vean la mala calidad también de la soldadura. Estos son los que nosotros conocemos como cacahuates. No sé si ustedes los conocen así o es, No hay cordón adecuado de soldadura. así es, la mala aplicación de la soldadura, pero vean cómo está. Esto no lo hace un soldador, lo hace el balconero ahí de la colonia. ¿Mm? Sí, es correcto, Héctor. O sea, desde ahí ya tenemos un problema fuerte con el tema de las soldaduras, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos inspecciones a juegos mecánicos, pues necesitas una persona con experiencia para que cuando identificas esto, pues hagas la recomendación y se puedan hacer las reparaciones correspondientes. Incluso justo aquí está la maestra Liliana. En el 5 de julio de este mes hicimos una inspección a unos juegos mecánicos allí, aquí en la alcaldía Benito Juárez. Y en ese momento que les hicimos la observación, el comentario de, ¿sabes qué? Estas condiciones de tu juego están mal, se pusieron a soldar ahí en ese momento. Y platicas con ellos y les dices, mira, si lo haces ahorita y me dices que lo tienes en una hora, ¿por qué entonces cuando no está trabajando el juego entre semana, por qué no haces esas reparaciones? ¿Por qué no lo trabajas, no? Y vienes a reparar hasta acá. Pues es que en otros lugares no me dicen nada, pero no es eso, o sea, es conciencia de uno mismo como responsable de que verifiques esta condición. Vean, aquí está. Adelante, maestra Eliana. Claro que sí, maestra, no se Aquí está preocupe. el micrófono, listo. Sí, yo considero que en ese caso de estos juegos mecánicos se nota el tema de la temporalidad del juego, ¿no? Seguramente ya es un juego muy viejo que en lugar de acreditar que está obsoleto, le siguen haciendo reparaciones sobre la reparación sobre la reparación, generando o sumándole el riesgo, ¿no? A los usuarios. Coincido, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero nos hace falta una regulación, ¿no? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos autobuses, los de ahí de Xochimilco, los de Milpalta, los de Iztapalapa, aquellos que ya tienen ciertos años o que ya tienen tales condiciones, ya los dan de baja y ya no circulan? ¿Qué pasa con los juegos mecánicos? ¿Quién toma esa decisión? Mientras no existe esa regulación, los juegos mecánicos van a seguir trabajando con esas condiciones.
Es correcto, considero que en los términos de referencia y en la cédula de inspección técnica no se considera la vigencia o los años de servicio de los juegos mecánicos. Entonces, en todos estos eventos tradicionales de colonias populares, pues lo que tenemos son estos juegos que siguen operando por la eternidad, ¿no? Y que se sigue construyendo un riesgo sobre su uso. Es correcto, es correcto. Vean estos juegos, por ejemplo, este es el que conocemos como la canoa, pero vean, este es el respaldo. Aquí es donde pretenden que las personas se sienten. La lámina está toda desoldada, está toda despegada, doblada. Vean la calidad de la soldadura. Es obvio que este tipo de juegos no puede trabajar, ¿no? Y luego estas barritas las colocas y se levanta la propia barra de seguridad, ¿no? Entonces dices, pues realmente no cumple la función de barra de seguridad, ¿no? Vean la calidad de este tipo de juegos y así quieren operar. Entonces, pues no, ¿vale? ¿Comentarios adicionales? ¿No? Ok, No, seguimos. todo bien. Perfecto. En el caso de la aplicación de soldadura, pues aparte del aspecto visual que nosotros tenemos que corroborar, que o sea una buena aplicación de soldadura, recuerden que también tenemos que hacer pruebas a las mismas soldaduras. Vemos ahí en pantalla, por ejemplo, que podemos tener diferentes tipos de condiciones de problemáticas en la soldadura. Grietas en los cráteres, grietas transversales en el metal de aporte, grietas transversales en la zona afectada a la zona, bueno, a la parte térmica, grietas longitudinales en el metal de aporte. Y todo esto, vean, se genera justo en la misma soldadura. Si nosotros tenemos que corroborar esto, probablemente a lo mejor de forma visual la apariencia haya quedado bien. Muchas veces aplican el cordón de soldadura, pulen y encima ponen uno, le llaman uno de apariencia, ¿no? De cara, ¿no? Que es la última, lo que va a ver el inspector. Pero pues realmente por el interior luego a veces está en muy malas condiciones. Por eso ahí se complementa con algunas pruebas que podemos hacer, por ejemplo, pruebas de porosidad, pruebas de radiografías, termografías, etcétera, que nos van a ayudar a conocer cuál es la condición de las soldaduras en un juego mecánico, ¿no? Porque si no hacemos eso, pues no, al final empezamos a tener problemas como lo que tenemos acá abajo, una grieta en la propia soldadura. O vean, esta es una mala calidad de la soldadura, vemos discontinuidad en el cordón de soldadura, vemos huecos o oquedades en la misma soldadura, pero también vemos que a lo mejor el soldador le subió mucho a la planta el amperaje y a la hora de aplicar el cordón de soldadura se fue muy rápido, por eso el cordón quedó muy delgado, ¿no? Entonces este cordón no sirve. Y bueno, la otra es que obviamente también justo lo que comentaba el compañero, me parece que era Héctor, del tema del cambio de tornillos o de pernos, ¿no? En estas piezas mecánicas que, pues bueno, si se hace el cambio o el reemplazo de algún perno, de algún tornillo, debería ser por uno de la misma calidad, de las mismas características indicadas en el proyecto estructural. Pero muchas veces se sustituyen por elementos mecánicos convencionales o mecánicos que realmente no tienen la calidad apropiada. Entonces, a temprana edad se oxidan, se cortan, se deforman, se pandean, fallan, porque pues, realmente el tornillo no cumple con las características mecánicas que debería tener el juego. ¿Sale? ¿Qué pasa con este tipo de cubiertas? Este tipo de lonas. Si nosotros hacemos un recuento y empezamos a investigar en Internet cómo se han comportado estas estructuras, se van a dar cuenta que la mayor cantidad de accidentes que hemos tenido en cubiertas son en este tipo de lonas. Y si te pones a analizar el por qué ha sucedido eso, es porque este tipo de cubiertas no tienen una estructura. Cuando se levanta por los empujes de viento, pues no hay nada que lo soporte y entonces cuando baja, el tubo se dobló, se pandeó, se deformó y entonces, pues bueno, ahí es cuando viene la falla de este tipo de cubiertas. En lo personal, honestamente, yo este tipo de cubiertas no las recomiendo y les soy honesto, cuando a mí me piden una responsiva de este tipo de cubiertas, les digo, busquen otro más. Yo no emito responsivas sobre este. De hecho, estas deberían, en lo personal, deberían estar prohibidas. No, no son las más apropiadas para poderse colocar. Pero bueno, ya es a criterio de cada quien. ¿Sale?
Dice, sí, son las que se utilizan en las fiestas ahí en las calles, pero pues no, no deberían, ya no deberían existir. Y bueno, regresando al comentario del compañero César. ¿Qué debemos de revisar? Y se van a dar cuenta que aquí vienen tres aspectos importantes. Uno es seguridad estructural, que en teoría deberemos avalarlo a través del dictamen de seguridad estructural. El día de mañana vamos a revisar la diferente normativa que es aplicable para este tipo de estructuras y nos vamos a dar cuenta que no solamente es el dictamen de seguridad estructural. Vamos a tener al menos 5 documentos que nos pide la normatividad que este tipo de estructuras debería tener. Vamos a ver que nos piden un visto bueno de seguridad de operación. Vamos a ver que nos pide también una licencia de construcción especial, un dictamen de seguridad estructural, la memoria de cálculo, una carta descriptiva. Entonces, al menos son 5 documentos que acreditan la seguridad estructural. Habrá que ver cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos y en qué momento pedimos cada uno de ellos, ¿no? Segundo, operación y funcionamiento. ¿Cómo lo acreditamos? Pues a través del visto bueno de seguridad de operación de las instalaciones, en el cual participa el director responsable de obra, pero también el corresponsable en instalaciones. Que, ojo, esto es para el caso de Ciudad de México, porque este documento, el visto bueno de seguridad de operación, no existe para el resto de la República Mexicana. Querétaro, por ejemplo, sí emite un documento de visto bueno, mas sin embargo no corresponde a las mismas características que tiene Ciudad de México, tiene sus particularidades, que bueno, mañana vamos a ver cuáles son los aspectos que deberían cubrirse con este visto bueno de seguridad y operación. Y por último, el tema de protección civil, que bueno, debería acreditarse a través del Programa Especial de Protección Civil. Sin embargo, bueno, no es así. Vamos a ver que en el caso de protección civil se dan aspectos esenciales justo en la materia, como lo es el extintor, los letreros de seguridad, el botiquín de primeros auxilios, los letreros que indican el peso, el tamaño, la edad de la persona que puede subir al juego mecánico. Todo eso tiene que estar normado, las vallas de seguridad, todo eso entra dentro del aspecto de protección civil. Y entonces, cuando nosotros vamos a colocar una estructura temporal, necesitamos que la estructura temporal cumpla al menos con estos tres aspectos que tenemos ahí en pantalla. ¿Sale? Y vean, aquí les puse una pequeña pantalla de documentación de primera mano que deberían contar todas las estructuras temporales y juegos mecánicos. Ojo, este es el primer acercamiento, no es la documentación final que se debe de pedir. Vamos a revisar qué características tiene cada documento y en qué momento solicitaríamos uno u otro, sus particularidades. Ok, en documentación. El primero, dictamen de técnico de estabilidad y de seguridad estructural. Puede ser emitido por el DRO o por el corresponsable en seguridad estructural. Dos, la memoria de diseño o de revisión estructural. Alguien comentaba hace rato respecto al que algunos juegos mecánicos pues son hechizos. Correcto, totalmente de acuerdo. Bueno, debe haber una memoria donde el calculista, el estructurista o el mecánico, el ingeniero mecánico, revise la condición de estabilidad del juego mecánico, ¿vale? Con su memoria de cálculo o su memoria de diseño, debería acreditar el buen funcionamiento estructural de dicha estructura, ¿vale? Siguiente, fichas técnicas y especificaciones de las estructuras, la estructura temporal del juego mecánico, de la carpa, etcétera, ¿no? Incluso aquí, justo quien menciona esto, iPhone, no sé quién es iPhone. Planos de taller, sí, efectivamente, planos de taller, planos de fabricación, es correcto, siempre y cuando esté hecho en un taller certificado, acreditado, ¿no? Si no, bueno, las memorias y los planos después de los levantamientos como tal serían los más apropiados para poder tener. Manuel Ramírez, gracias, Manuel. Dice, la parte mecánica de los juegos lo debe revisar el ingeniero mecánico especialista en diseño de elementos dinámicos. Sí, sí, sí. Les decía que en el caso de Ciudad de México se involucra al corresponsable en instalaciones, que es la persona, el auxiliar de la administración pública que tiene esa facultad. Gracias, Héctor. Gracias, Manuel. Ok, siguiente.
pues el análisis de riesgos o la identificación de riesgos por parte del fabricante, ¿sale? ¿A qué riesgo se expone el juego mecánico? Descargas eléctricas en caso de lluvias torrenciales, en caso de riesgo de incendio, por ejemplo, o riesgo de desestabilización del juego mecánico. Cosas de ese tipo son las que deberían venir dentro de la ficha técnica o dentro del análisis que haga el fabricante. El tema del mantenimiento periódico de las estructuras y cada uno de los componentes o de las partes que lo componen. Muchas veces en un juego de feria, de pueblo, por ejemplo, te entregan una libreta y te dicen, pues aquí está mi mantenimiento, ¿no? Y es una hoja que nada más ahí le colocaron fechas y ellos mismos la llenaron, ¿no? Realmente te das cuenta que no es un mantenimiento, ¿no? Les preguntas y te dicen, lo pinté este año. Y la pintura tiene como 20 años y ya bien quemada y tostada y dicen, este año se pintó, ¿no? O sea, la verdad es que no. A veces te quieren ver la cara también los ferieros o los fiesteros, como dice el compañero. Manual de operación y funcionamiento en los equipos. No hay ningún juego mecánico que temporal va a tener ninguna carpa de las temporales que ponen ahí en la colonia, en la calle, no lo va a tener. Entonces tenemos que buscar un mecanismo para poder regular esta parte. Si nos vamos a los juegos mecánicos, no es publicidad, pero si nos vamos a Six Flags, todos esos juegos tienen un manual de operación y de funcionamiento. ¿Pero por qué? Por el tipo de cliente que es y también por el tipo de juego, el lugar, la ubicación, ¿no? Las características. Pues bueno, entonces tenemos que ver de qué manera empezamos a regular estos juegos mecánicos, los que no tienen esta documentación. Constancias de capacitación de los operadores sobre el uso, el funcionamiento, la operación y posibles fallas electromecánicas que pudiera presentar la operación del equipo, ¿no? Hablamos de una carpa, de un escenario, de una torre, de un elevador, hablamos de un juego mecánico, lo que corresponda. Bueno, el operador debe tener esa capacitación. Les voy a mostrar una pequeña imagen. Yo les preguntaría, aquí está. La norma me dice que el operador debe tener experiencia y capacidad técnica para poder operar el juego mecánico y debe saber qué hacer en caso de que el juego salga fuera de control. Yo les preguntaría, ¿consideran que este operador que vemos ahí en pantalla tiene la experiencia suficiente para controlar un juego mecánico? No, pues no lo tiene, ¿no? Ni siquiera la edad, creo. Es un niño. Es un niño, es correcto. Pero aquí la culpa, ¿quién la tiene? Somos varios los que tenemos responsabilidad sobre esto. En primera, el responsable de los juegos mecánicos, de la feria, del evento, ¿no? En segunda, la autoridad por no supervisar. En tercera, la persona que emite la responsiva, ya sea el DRO o también el ROPC o el tercer acreditado o el segurista o el de seguridad. O sea, la población también por no denunciarlo y no quejarse, ¿no? Entonces, somos varios los que participamos y varios los responsables de que este tipo de condiciones se estén dando, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos ahí varias condiciones. Ok, ¿cómo podemos llegar al cumplimiento? Yo les preguntaría, con todo esto que ustedes están viendo, yo les preguntaría a ustedes, ¿consideran que podemos regular la seguridad, el funcionamiento, la buena operación de los juegos mecánicos, de las estructuras temporales, de las cubiertas, de las lonas, de los andamios, etcétera? ¿Ustedes creen que podemos generar normatividad que pueda ayudarnos a controlar y a tener en buenas condiciones este tipo de estructuras? César, adelante. Sí, pues mira, yo creo que ha habido esfuerzos por ciertos gobiernos. Vuelvo a insistir, esta debería ser una norma federal. No puede ser local, por lo que les comenté hace un momento, que el comportamiento del subsuelo es diferente, pero todos los periféricos inherentes a un centro de diversiones temporales, pues evidentemente deben vigilar no únicamente la parte del suelo,
porque es una de las menos. Hablabas de los tornillos, pero cuando arman una rueda de la fortuna o cualquier juego, nadie usa torquímetro. Entonces, pues ese tornillo que no estuvo bien apretado fue hecho manualmente y no fue bajo una revisión. Entonces, yo sí creo que se puede generar una norma y tendría que ser federal. Un Coincido con eso. comentario, Inge. Adelante, por favor. Me da vueltas en la cabeza. Alguno de los participantes comentó que en los juegos mecánicos el tipo de juego pesa exactamente lo mismo en México que en Colima, que en Chihuahua y que en Sonora. O sea, una memoria de cálculo que se haya elaborado con especificaciones de fabricante, con detalle del armado de la misma, va a ser igual, ¿no? En todo, en cualquier lugar. Empresa responsable. Ok. Ese es un Ahora, punto permítame. interesante, Samuel, por lo Sí, siguiente, perdóname. dígame. Este es un punto interesante en cuanto a la memoria de cálculo por lo siguiente. Tú el peso no va a cambiar, ¿no? O sea, al final de cuentas el peso va a ser el mismo en cualquier estado si tú lo instalas de la misma manera y con los mismos aditamentos, ese no cambia. Lo que sí van a cambiar son las condiciones en las cuales se está instalando el juego. ¿A qué me refiero con Esas son las esto? variantes. Exacto. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una memoria de cálculo para Ciudad de México, pero para el caso de que vas a instalar en San Luis Potosí o en Querétaro, pues entonces tienes que verificar que las condiciones no cambien o que no alteren o que no pongan en riesgo la estabilidad de tu estructura con la memoria que tienes. Si estas condiciones cambian, tendrías que volver a hacer otra revisión estructural, otra memoria de cálculo. Ok, ¿Mm? muy bien, muchas gracias. No, al contrario, Samuel. ¿Alguien más? Una Humedad, pregunta ahí. Eh, adelante. Cuando una grúa monta un anuncio espectacular que va a quedar fijo, la grúa tiene un tonelaje. ¿Ese lo podremos considerar como una estructura temporal o porque al final de cuentas llega a un terreno y pues va a levantar peso, o sea, a lo mejor no tanto el letrero, ¿no? Pero la grúa sí pesa, ¿no? Y el entorno que está no está diseñado para una capacidad de carga. Mm, No sé si entraría como tal en una clasificación como una estructura temporal. Pero lo que sí es que debe de tener sus acreditaciones y su responsable durante el proceso de montaje. Eso sí o sí lo tiene que tener. Tal vez a lo mejor no desde el punto de vista como estructura temporal, pero sí para el uso que se le va a dar en ese momento. Incluso, a ver si luego me da tiempo, les preparo un pequeño ejercicio de estática donde rápido hagamos un análisis de una grúa levantando un peso, así sencillo, rápido en dos dimensiones para que veamos más o menos el alcance que tiene un análisis muy sencillo, pero que nos va a decir de qué manera se puede comportar una estructura de manera general, global, ¿no? Y la última, en tu experiencia o las que están aquí en los presentes del país, no sé si les ha tocado que se instale un pararrayos. Los pararrayos se tienen que instalar sí o sí en en todas las instalaciones temporales. Hablamos de ferias, hablamos de eventos, se tienen que instalar. Incluso existe una recomendación, no sé exactamente de qué, no las voy a investigar, porque te dice que cierta distancia, por ejemplo, partidos de fútbol, si a cierta distancia están cayendo rayos, se suspende sí o sí el evento. Eso es importante. Entonces, igual en una feria tiene que haber pararrayos para evitar que puedan caer sobre los juegos mecánicos por todo el tema estático y todo ese tipo de condiciones. Ok, muy bien. Dice Marco Antonio, ¿no? Las cargas de cada reglamento es diferente, se debe hacer una memoria de cálculo, cambian los reglamentos, velocidades. Justo, o sea, tú llegas a un sitio y si estas características cambian, que seguramente va a ser el caso, ¿qué tienes que hacer? Pues volver a hacer una memoria de cálculo. Eso es totalmente cierto. Si tus características a donde se va a colocar tu estructura cambian con respecto a la estructura original, obviamente vas a tener que volver a hacer otra memoria de cálculo, otro cálculo, otra revisión estructural y la revisión del Pero montaje.
Perdón, Inge. La realidad es que la mayoría de los que montan estructuras en la provincia no manejan las memorias de cálculo. Ellos manejan como si fuera un Tetris que están armando en ese momento. Y el DRO, desgraciadamente, y es por lo cual yo estoy tomando este curso contigo, desconocemos los puntos principales a revisar de esas estructuras. Ejemplo, aquí hay unas famosas fiestas del picnic que se hacen y se monta una estructura muy grande sobre una avenida principal en la ciudad que es pavimento, es pavimento, pues o sea, es material compactado y que tiene mucha resistencia. Pero, híjola, difícilmente creo que le pidan memoria de cálculo. Bueno, ahí el problema no es el fabricante o no es el responsable del evento, sino es más bien que no hemos normado esa parte. Como autoridad nos hace falta incluir eso dentro de los requisitos. Eso es creo que lo que nos está faltando, porque al final la normatividad está, y recuerden que si no existe normatividad en mi zona, en mi localidad, en mi municipio, yo puedo utilizar como referencia alguna otra normativa del país como normativa supletoria para poder cumplir con un requisito y garantizar la seguridad de una estructura. Ok. Perfecto. Bueno, pues entonces, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, Inge, Rocío, no sé si ande por acá, nos esté acompañando, este, para hacer el cierre de la sesión del día de hoy. Hola, hola, Inge. Claro que sí, aquí andamos. No tengo video, pero sí, aquí andamos al pendiente. Excelente, le cedo la palabra. Perfecto. No, pues muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Esperamos que esta primera sesión les haya gustado mucho. Mañana vamos a continuar. Les voy a compartir a los que ya están inscritos. Les comento que les voy a compartir por el grupo de WhatsApp la liga para todas las sesiones. Como la sesión del día de hoy era abierta, se compartió esa liga. Ya el día de mañana les comparto la final a todos los que ya están inscritos, ya sea por WhatsApp y también por correo al que registraron en el formulario. A los que nos están acompañando esta noche como la primera sesión de invitación, si no se han inscrito, los invitamos a que nos puedan acompañar en todo el curso. Vamos a tener un total de 20 horas. Van a ser 2 especialistas, el ingeniero Ismael y el doctor Irán Jesús de la Cruz, los que nos van a estar impartiendo este excelente tema de inspección técnica de estructuras temporales. No me queda más que agradecerles su atención, sus comentarios y ahora la participación también aquí de los arquitectos e ingenieros que están participando. Muchísimas gracias. Eso nutre mucho el contenido que les estamos impartiendo. Y bueno, les hacemos nuevamente la cordial invitación. Inge, agradecerles siempre la disponibilidad, el profesionalismo. Y en nombre del Colegio de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, AC, y GeoCaps Consultoría, Capacitación y Cursos, les damos las gracias, que pasen una excelente noche y los invitamos a que nos acompañen en todo el curso. Inge, muchísimas gracias como siempre. Estamos al pendiente y nos vemos el día de mañana a las 7:30 p.m. hora Ciudad de México. Bonita noche. Muchísimas gracias a todos. Al contrario, a ustedes por estar aquí. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, excelente noche, excelente curso. Gracias, igualmente. Gracias, bye. Hasta Hasta luego. luego, bye.